Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Bienvenidos a las puntadas de Vianney y bueno, estamos aquí para escuchar otro capítulo más de este nuevo libro llamado La hija del boticario. Si te perdiste el primero y vas llegando, no te preocupes, aquí arribita te estará apareciendo la pestaña con el capítulo número 1 para que, bueno, pues vayas, te invito a que vayas ahí, lo escuches y después regreses a este video. Y pues bueno, vamos a darle inicio ya sin más, ya sabes, tráiganse algo para tomar, algo para comer y vamos a disfrutar. Dice así. Capítulo número 2. El sagrado matrimonio es un estado honorable que nadie debe asumir ni adoptar a la ligera, insensata o gratuitamente. La voz del párroco resonaba con toda claridad, pero Susan dejó vagar el pensamiento. Sentada en el primer banco de la iglesia de St. Mary Le Bow, con un sombrero nuevo, escuchaba el frufrú de las sedas de los fieles, tan incómodos vestidos con sus mejores galas. Todos allí para presenciar la boda de su padre. Habían acudido casi todos sus amigos, así como unos cuantos pacientes agradecidos, médicos y boticarios. Aquellos, con cierta predisposición al nerviosismo, se habían abstenido de ir, para evitar las aglomeraciones por miedo al contagio de la peste. Los bancos del lado de la novia estaban en su mayor parte desocupados. Se hallaban ante la barandilla del altar, y Susan no podía, ni quería, hacer nada para cambiar el curso de los acontecimientos. Había recurrido ya a todos los razonamientos posibles para inducir a su padre a reflexionar, pero al final tuvo que aceptar que él se había enamorado de Arabella, y sin ella sería infeliz. Durante las semanas en que se leyeron las amonestaciones, Arabella cenó con ellos 2 veces, y en una ocasión ella los invitó a la casa que tenía alquilada en Wood Street. Allí conocieron a sus hijos. Harriet, de cabello rubio y facciones delicadas, era una réplica en miniatura de su madre, y Susan se preguntó si los 2 niños robustos y morenos habrían salido de su difunto padre. Primero se dispuso que su misión era la procreación de los hijos, que serían educados en el temor de Dios y conforme a sus enseñanzas. Susan parpadeó ante las palabras del párroco. No se le había ocurrido siquiera la indecente idea de que su padre y Arabella pudieran tener hijos. Por más que la novia fuese joven, sin duda, su padre era demasiado mayor. ¿O no? Ya era conmoción suficiente adquirir 3 nuevos hermanastros sin la espantosa perspectiva de otros niños en el futuro. En segundo lugar, se dispuso que fuera un remedio contra el pecado y para evitar la fornicación. Cerró los oídos a esto y en silencio entonó un salmo muy sonoro dentro de su cabeza. Le era imposible concebir la imagen de Arabella en camisón, en la cama de su padre, sin sentir un profundo bochorno. En tercer lugar, se dispuso que el uno contara con el otro, para ofrecer compañía, ayuda y consuelo mutuos, tanto en la prosperidad como en la adversidad. Susan, para sus adentros, admitió con toda franqueza que sentía celos de Arabella, por interponerse entre ella y su padre. Pero quizá, con el tiempo,
aprenderían a congeniar. En definitiva, no había ningún motivo para que su padre y ella pusieran fin a sus gratas veladas de lectura mutua. El único cambio sería que Arabella estaría sentada al otro lado de la chimenea. ¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio a este hombre? El hermano de Arabella dio un paso atrás. El párroco colocó la mano de ella en la de Cornelius, y así quedó fraguado el matrimonio. El banquete nupcial se celebró en el Crown and Caution de Tyne Street, y en cuanto los locuaces invitados estuvieron sentados, Richard Berry, que había oficiado como padrino de Cornelius, golpeó la mesa con el cuchillo. «Ruego silencio para la tarta», exclamó. Volvió su rostro rubicundo hacia Cornelius, casi incapaz de contener su júbilo. «Este es mi regalo para vosotros. Espero que os divierta». El violinista inició una alegre melodía, y dos camareras entraron con una enorme tarta en una bandeja, sostenida en equilibrio sobre los hombros. Richard Berry ejecutó unos pasos de baile mientras ellas colocaban la tarta con mucha ceremonia en la mesa ante el novio. Cornelius hundió el cuchillo en la tarta, y todos ahogaron exclamaciones. De pronto se echaron a reír al ver que, a través de la corteza, surgía una bandada de palomas. Espantadas por el ruido, revolotearon desperdigando migas y, peor aún, salpicando a los allí presentes. Siguió un momento de caos. Matthew, histérico, rompió a gritar cuando vio que su madre, asustada, agitaba el pañuelo para ahuyentar a las aves, y emitía penetrantes chillidos. Uno de los invitados se acercó con un frasco de sales, pero por lo visto Arabella, al advertir con placer que era el centro de atención, prefirió no dejarse calmar y, sollozando, se arrojó sobre el hombro de su marido. Susan reconoció al hombre que intentó atender a Arabella. Era el doctor Ambrose, con una indumentaria demasiado sobria para una boda. «¿Qué tal está aquel paciente vuestro, el del cálculo de la vejiga?», preguntó. «La receta de vuestro padre es eficaz». «¿Más eficaz que las sales para auxiliar a mi nueva madrastra?». «Eso parece». El doctor Ambrose se dio media vuelta, pero no antes de que Susan vislumbrara un sorprendente amago de sonrisa en sus ojos oscuros. Para entonces Arabella ya se había tranquilizado un poco y recibía el consuelo de su reciente marido, quien con esmero le limpiaba una salpicadura de excrementos de paloma que había ido a parar entre sus bucles dorados. Si bien Cornelius le aseguró que ese era un buen augurio, ella no se dejó convencer. El Crown and Caution era famoso por la calidad de su vino y su cerveza, y la concurrencia acabó muy alegre. Susan se retiró a la antesala y se sentó en un banco de respaldo alto junto al fuego, y cerró los ojos, en un intento de no pensar en los últimos acontecimientos. Arrancada del sueño al cabo de un rato por unas voces, asomó desde detrás del banco y vio entrar en la antesala a su padre, seguido de Richard Berry. «¿Qué viejo? ¿Reservando la energía para la noche de bodas?», preguntó Richard, hincándole el codo a su amigo en las costillas. «Bien sabe Dios que Arabella ha despertado mis sentidos de un modo que ya no consideraba posibles», contestó Cornelius. «No quiero pasar los próximos 11 años en el celibato como he pasado los últimos 11. Y ya estoy demasiado viejo para arriesgarme a contraer la sífilis con una ramera de Smithfield».
Susan se llevó la mano a la boca y se encogió en su escondrijo. Y os habéis quedado prendado de la nueva señora Layton, con su tez blanca como la nieve, ¿no es así? No os lo echo en cara. Richard exhaló un suspiro. ¡Ay, la carne joven! A veces sueño con eso, pero me doy por satisfecho con mi vieja Bridie, aunque haya perdido algún que otro diente y se le haya ensanchado la cintura. Todavía se arrima bien a mí y me da calor en las frías noches de invierno. Bridie es una buena mujer. Mi Elizabeth le tenía mucho aprecio. En fin, pero debemos disfrutar mientras todavía podemos, afirmó Richard, a saber cuándo se nos llevará el espectro de la peste. Un estornudo y al día siguiente puedes estar muerto. Venga, vivamos el presente. Ya había oscurecido cuando la comitiva nupcial abandonó el Crown and Caution. Desfiló por Fleet Street con Richard Berry dando brincos en cabeza. Varios miembros del grupo caminaban con paso perceptiblemente inestable y cantaban levantando la voz más de lo que se consideraba correcto. Cuando el séquito llegó a la botica, se requirió un tiempo para despedir a los ruidosos acompañantes, empeñados en desearles felicidad. Y, para entonces, los hijos de Arabella ya estaban cansados e inquietos. Susan había preparado la alcoba de su hermano Tom para ellos. Siempre había conservado la esperanza de que él volvería de Virginia, donde era aprendiz desde los 14 años. Pero mientras ponía sábanas limpias en la cama, la había entristecido aceptar por fin que era poco probable que eso ocurriera, y que estos otros niños serían quienes ocuparan la habitación en su lugar. Tenía poca experiencia con niños, agotados o no, y fue una revelación para ella descubrir lo mucho que uno podía tardar en acostarlos cuando ellos se resistían a dormirse. Arabella los dispuso en la cama orientados en direcciones opuestas, y los escuchó decir sus oraciones. Las sombras de los rincones de esa alcoba desconocida los atemorizaron, y se pusieron a gritar cuando el viejo gato atigrado se acercó a investigar. Arabella les besó las mejillas. Les prometió que esa malévola criatura no los mordisquearía los dedos de los pies mientras dormían, y propuso que su nueva hermana les contara un cuento. Les sonrió con ternura y les dio las buenas noches. Susan se quedó mirando a los niños, que le devolvieron la mirada. Con un suspiro intentó recordar los cuentos que su madre le contaba a la hora de irse a dormir cuando era pequeña. Al cabo de un buen rato, los niños empezaron a entornar los párpados y se quedaron en silencio. Extenuada, Susan se retiró al salón para reunirse con los recién casados. ¡Qué día tan jubiloso!, exclamó Cornelius, sin dejar de avivar el fuego hasta que ardió con intensidad. ¿Jubiloso?, repitió Arabella con una mueca. Pero claro, me olvidaba. A ti no te han atacado y ensuciado unas aves salvajes. No me ha gustado nada, de nada, ese amigo tan vulgar tuyo, ese Richard Berry. Susan dio un respingo por el dolor que pudiera sentir su padre ante esa pulla, pero él pareció no inmutarse. Vamos, querida, era solo una broma. Tomó la mano de su esposa y le besó los dedos uno a uno. Arabella hizo un gesto de desdén, y los tres se quedaron allí sentados junto al fuego, en incómodo silencio. Susan puso cara de sorpresa al advertir que Arabella, con la mirada fija en las llamas, se enjugaba los ojos con un pañuelo. No debería sentirse feliz ahora que había atrapado a su padre
y se había asegurado el futuro. Pero, ¿y el futuro de Susan? ¿Qué cambios introduciría su madrastra en la organización doméstica? Arabella, a la que le temblaba el mentón, retorció el pañuelo en su regazo. Así que ahora soy la señora Layton, comentó. Cierto, lo eres. Cornelius le dirigió una sonrisa alentadora. Arabella no contestó. Le he pedido a Janet que nos traiga una jarra de vino de Malvasia, del sótano, dijo Susan al cabo de un rato. Y una cena ligera, solo pan con fiambre, porque ya hemos disfrutado de una buena comida. Sabía que hablaba más de la cuenta en un esfuerzo para llenar el molesto silencio, y sintió alivio cuando Janet entró para poner la mesa. «Un brindis por la hermosa novia», exclamó Cornelius con la copa en alto. Susan se obligó a sonreír. Arabella se pavoneó. «Tendré que arreglarme con lo que hay», dijo, y volvió la paz. Una vez retirados los platos de la cena, Susan sacó de la estantería un libro de poesía de Donne. Dio por supuesto que los poemas de Catulo, en su versión latina original, no serían del agrado de Arabella. «¿Leéis vos primero, padre?», le ofreció el libro. Él lo aceptó, pero lo dejó con parsimonia en la mesa. «Después del día que hemos tenido, debes de estar cansada, Susan. ¿Seguro que no te apetece retirarte ya?» «Nada más lejos. Tenía muchas ganas de reanudar nuestra charla sobre Astra Reus». «Me temo que no podrá ser, Susan. ¿Preferéis leer otra cosa?» «Esta noche no. ¿Seguro que no estás cansada?» Tendió la mano hacia uno de los sedosos tirabuzones de Arabella y se lo enrolló con delicadeza en torno a los dedos. «Ah, ya entiendo». Y así era. Observó a su padre mientras éste soltaba del tirabuzón sobre el hombro desnudo de su madrastra y posaba la mano por un momento en su piel blanca. Arabella lo miró de soslayo entre las pestañas. Susan recordó los comentarios de complicidad de Richard Berry y sintió una llamarada de calor en el rostro. De pronto, estaba impaciente por marcharse del salón. Retirarse al piso de arriba demasiado temprano era en todo caso preferible a ver a su padre y a Arabella mirarse amartelados. Ya arriba, no llevaba en su cama más de un minuto cuando oyó crujir la escalera. Surgieron unos susurros y una risita ahogada, y poco después el ruido metálico del pasador de la alcoba de su padre, y el chasquido de la puerta al cerrarse. La vieja casa tenía las paredes delgadas, y Susan oyó movimiento hasta que al cabo de un rato cesó el murmullo de voces. En la oscuridad, con los ojos muy abiertos, procuró no oír los suspiros y el jadeo de su padre mientras hacían el amor, y se sintió más sola que nunca desde la muerte de su madre. Se había tapado la cabeza con la almohada para acallar el rítmico golpeteo de la cama contra la pared, cuando de repente la sobresaltó el gemido de un niño. El golpeteo se interrumpió, pero el gemido subió de volumen, y se oyó protestar a Arabella. Ya, incapaz de contenerse, Susan fue a investigar. Matthew, enrojecido, vociferaba, y su hermano lo reprendía. Harriet, acurrucada en un rincón de la habitación, gimoteaba. «¿Qué pasa aquí?», preguntó Susan. «Matthew ha vuelto a orinarse en la cama», se quejó John, «y además me ha mojado el camisón». Cornelius apareció en el umbral de la puerta con los labios apretados en una fina línea. «Susan, ¿puedes ocuparte de los niños?». Ella notó que él
tenía el camisón del revés y no llevaba el gorro de noche. ¿No preferirá atenderlos Arabella?, preguntó. Deseo que Arabella descanse, pero hay que cambiar las sábanas. Llama a Janet, pues. Sin pronunciar más palabra, Cornelius volvió apresuradamente al lecho conyugal. Susan no vio necesidad de molestar también a Janet. Con los dientes apretados, retiró la ropa mojada y volvió a hacer la cama. Remetió bien las sábanas en las esquinas y estiró la colcha. Con firmeza, mandó a los chicos de vuelta a la cama, pero Harriet se negó en redondo a acompañarlos. Incapaz de afrontar una pugna de voluntades, Susan se llevó a la niña a su propia cama y se quedó dormida con un anguloso codo clavado en la espalda. Por la mañana, unos rápidos pasos acompañados de ruidosas carcajadas llegaron de la habitación de los niños. Poco después se oyó un portazo tal que la casa tembló hasta los mismísimos cimientos. Harriet le dio un puntapié en la espinilla. —¡Levanta! Tengo hambre. —¿Es que tu madre no te ha enseñado modales? —replicó Susan. Harriet le sacó la lengua y abandonó la cama de un salto, antes de que Susan pudiera detenerla. Susan se levantó y tuvo que frotarse los moretones de la espalda. La puerta de la habitación de su padre permanecía firmemente cerrada. Descubrió en el pasillo una estela de plumas, y cuando llegó a la alcoba de los niños, contuvo un grito. Una lluvia de plumón cubría la habitación entera. No había ni rastro de las fundas de almohada vacías ni de los autores de la fechoría. Ya era media mañana cuando Cornelius y Arabella bajaron a desayunar. Para entonces, los niños se habían acabado el pan, habían atormentado al gato y habían desparramado el carbón por el suelo del salón. —Queridos míos, venid a dar un beso a vuestra madre —dijo Arabella. —Se han portado muy mal —se quejó Susan—, casi en el límite de su paciencia. —Tonterías. Lo que pasa es que tienen mucha vitalidad. ¿No podrías entretenerlos un rato? Vamos, niños, dad los buenos días a vuestro nuevo padre. Susan, asombrada, vio a los pequeños demonios acercarse, uno tras otro, a Cornelius y saludarlo con una reverencia. No se sorprendió, no obstante, cuando unos minutos después vio a John sacar la lengua a espaldas de su padre. —Susan —dijo Arabella, después de desayunar, una jarra de cerveza y un poco de tarta de angulas rancias. Quiero las llaves de la casa y los libros de cuentas, si eres tan amable. —¿Cómo decís? —Las llaves y las cuentas. Como es natural, asumiré el control de los asuntos domésticos. Susan, incrédula, se echó a reír. —Pero si he llevado yo el control de esta casa desde los 15 años. Aquí solo puede llevar el control una persona, y soy yo la esposa de tu padre. Arabella alzó su barbilla pequeña y puntiaguda. —¿Padre? Susan se volteó hacia Cornelius. —No querréis quitarme las llaves, ¿verdad? —Querida mía, claro que debes entregárselas a Arabella. Pero... Susan, consternada ante la traición de su padre, se quedó sin habla. —Puedes ayudar a Arabella hasta que ella vea cómo va todo. —No será necesario, Cornelius. Tengo mi propia manera de hacer las cosas. —Como desees, querida mía. Susan lo observó dar un beso a la novia en la coronilla, y al reparar en su estúpida expresión de adoración, se le revolvió el estómago como si acabara de comer carne pasada. Arabella tendió la mano hacia Susan con un destello triunfal en los ojos, azules como el hielo. Temblando de rabia y aflicción en igual medida, Susan se desprendió del chatelain de su madre en la cintura, y con marcada calma le entregó las llaves. —Empezaré por inspeccionar los armarios de la despensa —anunció Arabella—.
No tengo intención de desayunar tarta rancia todas las mañanas. Eso no habría sido necesario si vuestros hijos, los muy glotones, no se hubiesen acabado el pan, replicó Susan. Veo que tienes mucho que aprender, respondió Arabella con una sonrisa pétrea. Claro, no cabe esperar que una solterona sin hijos como tú sepa administrar un hogar. Los niños crecen deprisa, y siempre tiene que haber pan de sobra. Había pan de sobra. Vuestros hijos han comido hasta saciarse, y luego le han tirado el resto a Tibi. Al final, la pobre, aterrorizada, ha escapado por la chimenea y se ha quemado la cola. Quizás seas vos quien tiene algo que aprender sobre cómo controlar a los hijos. Susan cerró los puños a medida que su disgusto se convertía en mal genio. ¡Cornelius! Arabella, con los labios trémulos, apeló a su marido. No irás a permitir que tu hija me insulte de esta manera. Debo ir a atender la tienda, respondió Cornelius a la vez que se retiraba. No puede dejarse solo a Ned por mucho tiempo. Salió precipitadamente. En lo más hondo de su pecho, Susan sintió el peso duro y frío de la incredulidad. ¿Cómo era posible que su querido padre, su compañero durante tantos años, se desentendiera tan de repente de ella? Arabella esperó a que se cerrara la puerta y en jarras se volvió hacia Susan con una mirada colérica. No te enfrentes a mí, prorrumpió, o te arrepentirás. No he llegado hasta este punto para permitir que una señoritinga embarada como tú se interponga en mi camino. Te advierto desde ahora que si quieres seguir bajo este techo, más te vale obedecer. No toleraré tus rabietas, ¿queda claro? Susan enmudeció, atónita al oír a otra mujer, allí, en su propia casa, vociferar como una pescadera. Bien sabe Dios que todo ya es bastante difícil, sin necesidad de eso, masculló Arabella a la vez que le daba la espalda a Susan. Tambaleante en su pesadumbre, Susan se apresuró a salir del salón. Pocas semanas después, Susan visitó a Marta. Marta, embarazada de 6 meses y tan redonda y pulcra como una tórtola, la hizo pasar al salón. Es todo mucho peor de lo que habría podido imaginar, explicó Susan, al tiempo que ladeaba la cabeza para escuchar los gritos y las ruidosas pisadas en el piso de arriba. Se había visto obligada a llevar a Matthew, John y Harriet consigo, porque Arabella se había declarado demasiado ocupada para encargarse de ellos, y ahora causaba estragos arriba, peleándose con los hijos de Marta. ¿No puedes convencer a tu padre para que cambie de idea y permita a tu madrastra contratar una niñera? Preguntó Marta, allí sentada, con los pies apoyados en un escabel. Remendaba la camisa de su marido. No tenemos espacio para otra criada. La casa ya está a rebosar. Además, mi padre insiste en que no ve la necesidad, y Arabella, mientras pueda endosarnos los niños a la pobre Janet o a mí, tampoco necesita una niñera. Susan ardía de indignación. Mi padre enseguida cambiaría de idea si tuviera que ocuparse de ellos él mismo. No imaginaba que los niños puedan ser tan desobedientes. Marta se encogió de hombros. Debes enseñarles a respetar a sus mayores desde el principio. Arabella no consiente el uso de la vara. Entonces me temo que tienes un camino arduo por delante. Los niños no son el único problema. Susan percibió el temblor en su propia voz y parpadeó para contener las lágrimas. Arabella pidió un virginal, y mi padre fue derecho a comprárselo.
Yo, de niña, siempre quise aprender a tocarlo, pero él decía que era un gasto superfluo. Ahora se sienta junto a ella todas las noches, mirándole el escote y acariciándole los hombros mientras toca. Están recién casados, Susan. Quizá deberías pasar más tiempo con tus amigas y dejarlos solos. ¿Qué amigas? Aparte de ti, claro está, siempre he pasado el tiempo libre con mi padre. Entonces, ya va siendo hora de que hagas más amistades propias. ¿Y cómo pretendes que las haga? Me paso el día en la tienda o al cuidado de estos granujas. No voy a vagar por las calles de noche en busca de amigos o a entrar sola en las tabernas, ¿no crees? Se frotó los ojos, que le escocían a causa del cansancio. Harriet se ha instalado en mi cama y me mata a patadas, y se espera de mí que me levante por las noches a cambiar las sábanas de la otra cama. A estas alturas, Matthew ya no debería orinarse de noche, digo yo. Debes recordar que ha perdido a su padre y se ha mudado a una nueva casa, lo cual quizá lo haya alterado. Marta alargó el brazo para darle un apretón en la mano. Pobre Susan, cargas con todos los agobios del matrimonio y los hijos sin ninguna de sus alegrías. Al ver que era objeto de la compasión de Marta, Susan se vino abajo. Es esa veneración con que mi padre la mira, dijo llorando. No para de tocarla y besarla. Tengo la sensación de que mi presencia es siempre un estorbo para ellos. Ahora ya no les sirvo para nada. Necesitan pasar tiempo juntos para conocerse. Pero hace semanas que no vamos al teatro, ni a ninguna conferencia. Mi padre ya nunca quiere leer conmigo, ni mantenemos conversaciones interesantes. Siempre nos interrumpe Arabella, con su parloteo sobre el color de las cintas con que se adornará el sombrero, o alguna otra trivialidad semejante. Y él la escucha como si sus palabras fueran lo más fascinante de toda la ciudad. Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes de llegar ella, concluyó entre sollozos. Todos los hombres pierden la razón cuando sucumben al deseo. Eso no durará eternamente. Una expresión de melancolía asomó a los ojos color avellana de Marta. Nunca dura, ni siquiera en un matrimonio por amor. Pero, ¿qué puedo hacer yo? No te imaginas lo mal que lo paso. Las mujeres sufrimos, a menudo en la vida, y hay que aceptarlo, como la voluntad de Dios. Por favor, Marta, no me vengas ahora con esos sermones puritanos. Puritanos o no, en esta vida una mujer solo tiene 3 opciones, Susan. Dejó a un lado la labor y entrelazó las manos sobre su vientre redondo. Puedes someterte a tu familia. Puedes buscar un puesto de sirvienta en otra casa. O puedes buscarte tú misma un marido. No consentiré que Arabella me eche de mi casa. Además, ¿a dónde iría? Si te casaras, serías la señora de tu propia casa. No puedo casarme. Claro que puedes. Después de lo que le pasó a mi madre, Susan tragó saliva y trató de apartar de su mente esos horribles recuerdos. Marta dejó escapar un suspiro. Lo de tu madre fue una verdadera desgracia, pero no significa, en modo alguno, que la historia deba repetirse contigo. Aunque estuviera dispuesta a contraer matrimonio, no tengo pretendientes. ¿Cómo vas a tenerlos? Exclamó Marta, perdiendo por fin la paciencia, y ya casi es demasiado tarde. Has dejado atrás la primera juventud, y a lo largo de los años, tu padre y tú habéis ahuyentado a todos los posibles pretendientes para poder seguir en vuestro pequeño y seguro mundo libresco. Y ahora te sorprende que él se haya interesado por otra persona. Si tan decidida estás a eludir el matrimonio, debes tener en cuenta que si entras a servir en otra casa, quizá no te traten bien. Tengo, pues,
que ser la criada de Arabella en mi propia casa? A Susan le ardía la cara de rabia. Tu padre te ha malcriado y has olvidado cuál es tu lugar en el mundo. ¿Malcriado? ¿A mí? Susan no sabía qué la disgustaba más, la acusación o ver tanto resentimiento en el semblante, por lo general sereno, de su amiga. No lo niegues. ¿Qué necesidad tiene una mujer de leer poesía latina u opinar de política? Tu padre te ha consentido muchos caprichos desde que murió tu madre. Eso no es verdad. Sí es verdad. Marta le dirigió una mirada iracunda. Susan se la devolvió, consternada ante tal animadversión. Arriba se oyó el chillido de un niño enrabietado, seguido de un golpe, y sonoros lamentos. La cólera bullía en el interior de Susan, cuando corrió escalera arriba para castigar a los Birbones. ¿Acaso nunca en la vida recuperaría su anterior estado de orden y satisfacción? Y bueno, hasta aquí estaremos dejando este capítulo el día de hoy. Espero que les haya agradado, que les haya gustado, que se hayan entretenido y que les haya servido para mientras hacer sus actividades. Lamento mucho que no sea un poquito más de tiempo, pero es que ahorita sí es medio complicado teniendo a los dos bebés, así que pues una disculpa, pero pues bueno, por lo menos digamos que llegó el capítulo. Yo creo que esto estará pasando hasta que vuelvan a ingresar a la escuela. Ya cuando todo se retome nuevamente, ahí es cuando tendremos la oportunidad de grabar un poco más. Mientras, pues bueno, les traeremos de episodio por episodio para hacerlo un poco más interesante, ¿verdad? Y bueno, pues hasta aquí estaría quedando entonces el video de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ya saben, si les gustó, regálenme un like o suscríbanse si aún no están suscritos, ya que es totalmente gratis y al canal les sirve muchísimo. Así que, pues bueno, ya saben, cuidémonos mucho, mordemos aún más y hasta el próximo video. Bye.